Buenas, bienvenido, bienvenida. Esto es Manifiesto a la Deriva, una newsletter que sale los domingos para ordenar ideas, compartir dudas y explorar desde el diseño, el negocio y la cultura cómo se construyen hoy empresas con sentido. Y hay estudios que lo están haciendo. Casabin es uno de ellos, no solo porque trabajan bien, valga la redundancia, sino porque ponen encima de la mesa temas que nos hacen parar y de alguna manera abrir la conversación, ¿no? En 2019 empezaron a publicar sus cifras de facturación, salarios, encuestas de satisfacciones internas y lo hacen porque no están conformes con la industria del diseño y tampoco con cómo lo hacen ellos mismos, ¿no? Y desde hace 2 años van más allá, este ha sido el segundo, y le preguntan al sector. Y su informe anual recoge cómo se entra al mundo creativo, qué se cobra, cómo está la salud mental. Y bueno, os dejaré el enlace en las notas porque es bastante interesante y da pie y es bastante... Bueno, todo esto viene de una idea sencilla pero incómoda, ¿no? Si queremos cambiar las empresas a las que servimos, primero tenemos que replantearnos cómo trabajamos nosotros, ¿no? De eso hablamos con Alberto Aranda, fundador y director creativo de Casa Bien, de transparencia radical, de diseño que mejora la vida de las personas y de cómo construir desde ahí. Así que nada, espero que disfrutes la conversación. Me encantaría como conocer cómo evolucionasteis de Aranda Agency, ¿no? Con tu apellido en el membrete al estudio Casa Bien, algo más colectivo o más compartido. ¿Qué te llevó como a tomar esa decisión? Sí, bueno, lo primero creo que es importante explicar mínimamente qué es Casabien o cómo nos definimos. Casabien es una agencia de branding. Como sabes, cuando alguien toma la decisión de comprar un producto o de comprar un servicio, en realidad no compramos ese producto o ese servicio, sino lo que significa para nosotros o para nosotras, ¿no? Hacemos esa conexión a través de nuestros valores y en función de esa decisión, pues adquirimos un producto u otro. Es lo que hacemos en Casa Bien. Pero lo que nos gustaría aquí es ayudar a personas y a empresas que estén preocupadas por algo más que únicamente por la parte económica, ¿no? Por generar aumento en su cuenta de resultados. Al final, en un lado están las empresas y en el otro lado están las personas. Y la comunicación entre empresas y personas se hace a través de las marcas. Entonces, en Casabiel lo que queremos hacer es ayudar a esas marcas que están, como digo, pues preocupadas por algo más que por lo puramente económico. Entonces, enlazando con tu pregunta, la empresa lleva mi apellido, pero no tiene ningún sentido porque Casabien es un grupo de personas, estamos hablando todo el tiempo de lo colectivo, de lo compartido, tenemos un mensaje y una manera de hacer plural y llevaba el nombre de una única persona. Entonces ahí hay primera incongruencia, Casabien es un grupo de personas y no estaba representado. El segundo punto son los clientes. Si queremos contactar con marcas que también están preocupadas por la sociedad, tampoco tiene sentido que el nombre de la empresa sea el de un único individuo. Y el tercero seguramente está más relacionado, Alberto, con lo personal, con esa mochila propia que cargaba, porque si pensamos un poco en la representación de los privilegios, seguramente, no solo yo, tú también, somos la representación de la mayoría de los privilegios. Entonces, si queremos crear una empresa, un proyecto, una agencia que está basada en el propósito de mejorar la vida de las personas, pues no tiene ningún sentido que llevase el nombre de un único individuo, básicamente. Así que diría que eran estos tres puntos. El equipo no está representado, los clientes no estamos enviando el mensaje que deberíamos y tercero, a nivel personal, entendía que había una gran incongruencia ahí entre lo que queremos hacer y cómo nos llamamos. ¿Y fue un momento o dirías que fue como una evolución, por así decir? Porque también tiene como un punto tuyo de decidir, oye, es que esto lo tengo que abrir, o sea, ¿sabes? Como fundador, como, Mm. ¿no? De la empresa. Sí. Yo en realidad llevaba muchísimo tiempo pensando en ello y antes de hacer el cambio diría que lo comuniqué al equipo esta idea como un par de años antes de hacer el cambio y la reacción fue como, pero si ahora la gente nos empieza a conocer, no tiene sentido. Gente que lo recibió así como, nos empiezan a conocer y ahora vamos a cambiar la marca, no vamos a tener que hacer un esfuerzo extra. Gente que lo recibió como con mucha sorpresa y luego gran parte del equipo pues entendió que tiene
toda la coherencia hacerlo de esa manera. Así que no fue algo repentino. Nos dedicamos a la estrategia, o sea que había ahí había ahí un razonamiento antes. Yo diría que un par de años antes, por lo menos, ya estaba la conversación. Y ese liderazgo colectivo, por así decir, también lo ves reflejado como en el día a día de compartir ese liderazgo, por así decir. Claro, es que debe ser así. Al final, cada una de las personas que están liderando áreas pues tienen que tener la capacidad de opinión, de expresión y de discusión, y las personas que no están liderando áreas también. Casabien es un lugar en el que ahora mismo el equipo son 13 personas y nuestra intención es no crecer, o sea, seguir siendo 13, porque lo que queremos hacer, luego seguramente lo comentaremos, pero crecer en calidad, no crecer en volumen. Poco a poco ir teniendo la capacidad de seleccionar con qué clientes trabajamos y con qué clientes no. Entonces, no nos imaginamos un lugar en el que el crecimiento no va por vamos a facturar más, el crecimiento va por vamos a ofrecer mejor calidad, mayor expertise, con un alineamiento con esas personas que hablen el mismo idioma que nosotros. Y para hacer eso, el grupo de personas tiene que tener voz, por supuesto. A la vez, es muy complejo, Alberto, porque somos un grupo de personas muy críticas, todas nosotras somos muy críticas, entonces cuando hay que tomar una decisión que afecta de forma más o menos transversal, todos y todas opinamos y a veces es complejo, pero creo que es lo rico del proyecto. Esto no se trata de hacer algo fácil, sino si queremos realmente crear algo transformador, pues tiene dificultades y esta es una de ellas. Hablando de personas y no empresas, en una de vuestras frases en la web decís, ¿no? Creemos marcas que mejoran la vida de las personas. Y decís personas, no decís ni empresas ni negocio. ¿Por qué es importante hacer esa distinción o ese subrayar personas, la vida de las personas? Sí, nuestro propósito se podría definir de muchas maneras, pero al final lo escribimos así, ¿no? Mejorar la vida de las personas. Lo que nos gustaría llegar a hacer es que con nuestro trabajo podamos mejorar la vida de las personas. Somos una agencia de branding, pero entendemos el diseño y la estrategia como herramientas para hacer crecer negocios o hacer mejorar negocios. Pero es que entendemos los negocios como herramientas para mejorar la vida de las personas. Al final son entidades que tienen una gran capacidad de transformación social. Lo hacemos desde el diseño y la estrategia porque pues, tenemos esta formación y nos interesa, pero se podría hacer desde cualquier otro territorio, sector o perspectiva que ayude a compañías que tengan una visión similar a generar un impacto en las personas que consumen, que se informan, que leen sobre la comunicación de esas empresas. Entonces es muy importante porque, pues esto, es que son puras herramientas, pero lo que nos interesa realmente es poder generar algo mejor ahí fuera. ¿Y en qué manera cambia esa manera de pensar o de diseñar desde ese punto de vista de mejorar la vida de las personas cuando partes desde ese lugar, por así decir? Porque me imagino que no es como, y ahora entiéndeme, como o sí estéticamente o superficialmente, pero no, digo, como no es lo mismo desde tu agencia de branding que una agencia de branding, por así decir, más, no sé cómo decirlo, tradicional o... La verdad es que ahora mismo hay una incongruencia, bueno, hay muchísimas incongruencias en Casabien y una de ellas es precisamente esa. Este año 2026 hemos decidido que vamos a hacer una serie de formaciones con el objetivo precisamente de transformar nuestra metodología de trabajo y que la metodología de trabajo y por lo tanto los entregables no sean los de una agencia de branding tradicional, sino que sean más incisivos precisamente en la transformación que podemos conseguir. Lo que sí que estamos empezando a hacer es, por ejemplo, hacemos toda una fase de la estrategia de marca. Investigamos sobre el cliente, investigamos sobre los usuarios, investigamos sobre los competidores para entender cuál es el territorio, la propuesta de valor, etc. Durante toda esa fase de análisis e investigación se detectan ciertas oportunidades que ponemos delante al cliente. Es decir, la metodología que estamos siguiendo es una metodología tradicional, pero cuando detectamos incongruencias o oportunidades que pensamos que pueden ser aprovechadas para
mejorar lo que sucede ahí fuera y cambiar la forma que tienen esas empresas de construir o de comunicar, las ponemos delante. Pero como decía, de momento hay una incongruencia muy grande. La forma de solucionar lo que tenemos o que tenemos ahora mismo encima de la mesa es la de esas formaciones que van a girar en torno a la ética. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo hacer dirección creativa que sea inclusiva, porque tenemos una mirada súper obtusa en nuestro sector a nivel nacional. Hay muy poca representatividad en el sector y, por lo tanto, las decisiones que estamos tomando de forma general son muy concretas y sesgadas. Cómo hacer narrativa que sea inclusiva, cómo escribimos, cómo usamos las palabras de forma respetuosa e inclusiva, porque puede ser súper transformador. Cómo utilizamos la inteligencia artificial, qué herramientas utilizamos y cómo utilizamos esas herramientas para generar el mínimo daño o poder hacerlo de forma positiva. Todas estas preguntas, que son muchísimas, de momento lo que vamos a hacer es una formación interna que va a ser abierta a todos y a todas, o sea, la haremos en directo, espero que te apuntes, para cualquiera que quiera entrar, pero el objetivo de esa formación es modificar nuestro proceso de trabajo y que en las diferentes partes del proceso y en las diferentes áreas implicadas haya un cambio. Lo que sí que te puedo decir que hacemos diferente, o considero que sí que hacemos diferente, es la comunicación con cliente. O sea, si me imagino a un líder, pues la dirección general de una marca que tenga propósito, o la dirección de marca o de marketing, si tiene una conversación con una agencia más tradicional, como has dicho tú, seguramente el resultado que va a obtener va a ser un resultado pues más estándar. En nuestro caso, la comunicación es una comunicación muy crítica. El objetivo es no cumplir únicamente el objetivo de pues ser más recordados, ser más reconocibles, el problema que tenga la marca, sino llevarla a otro nivel en términos de responsabilidad. Entonces la comunicación es más crítica. Lo segundo, hay más empatía y más confianza con el interlocutor, por lo tanto normalmente se generan menos fricciones. Y lo tercero es que no buscamos un cambio puramente estético, sino conseguir esa coherencia en todos los puntos de comunicación del cliente. Pensamos que tener relaciones con personas que tienen una mirada al mundo parecida a la tuya hacen pues eso, que se genere, que haya una relación más crítica, más empática y que el resultado sea mejor. Yo considero que ahí sí que tenemos una forma distinta, ¿no? El acompañamiento que hacemos con el cliente, porque tenemos a alguien delante que entiende el mundo de una forma parecida y las relaciones son distintas. Justo te iba a decir, en plan, que en vuestra web decís algo así como: si lideras una marca, ¿cómo decís? Aseguradoras honestas, detergentes sin plásticos, cosmética natural sin género, comida natural para mascotas, aperitivos saludables, como que te queremos ver ahí. O sea, es una lista, primero, como de cliente expectativa, no sé cómo decirlo, ¿no? O los que buscáis, pero a la vez estáis como también diciendo no quiero unos, ¿no? En concreto, o sea, y ¿os dio miedo? No sé cómo decirlo, en plan, ¿os dio miedo como...? Bueno, el miedo, más que el miedo, otra incongruencia, ¿vale? Porque esto va de incongruencias. Somos humanos. Somos humanos, sí, pero claro, cuando tienes un propósito tan particular, pues defenderlo es complejo. No miedo, o sea, cero miedo. La complejidad está en: empezamos este año a decir que no a algunos contactos, nos llegan marcas que quieren trabajar con nosotros y es como: con este sector quizás sí, pero con tu manera que tienes de aproximarte a él, pensamos que no somos la mejor agencia, simplemente que vas a encontrar personas y profesionales que te van a poder ayudar mejor, precisamente por lo que he comentado ahora, porque la relación, lo que tú buscas conseguir, va a ser un enfoque distinto al nuestro. Empezamos a conseguir esto, que es algo muy inicial. Nos gustaría tener una decisión, ¿no? O sea, ser como mucho más tajantes en ese sentido. O sea, que no, miedo no, pero no podemos ser tan tajantes como nos gusta. Y hablando de ese enfoque, desde 2019 yo creo que os empecé como a seguir por ahí, por el salseo. Hacéis como un striptease financiero, ingresos, beneficios, sueldos. Es que incluso el otro día vi hasta la persona de la limpieza aparece en la web, Claro. con todo su sueldo, desde la limpieza hasta el máximo sueldo.
¿Por qué decidisteis hacerlo público Ujú. esos datos? Sí, gracias, o sea, por comentar ese detalle, porque no es un detalle. Evelyn, que es la persona que es responsable del orden y la limpieza del espacio, pues tiene una responsabilidad igual que lo tiene pues Alberto, que hace estrategia. Sin la ayuda de ellos no podríamos hacer los proyectos que hacemos ni elaborar nuestro día a día. Todos y todas las personas del equipo son importantes y relevantes. ¿Por qué lo hacemos? Primero por los clientes, porque hay algo que sucede a menudo en todas las empresas que es difícil de explicar, y es la consistencia. Es lo que sucede entre lo que dices y lo que haces. Eso es vital para cualquier marca. Si tú quieres que tus usuarios repitan y que te entiendan como una opción a largo plazo, lo que dices y lo que haces tiene que ser lo mismo. Pues en nuestro caso también, si queremos crear relaciones simpáticas y relaciones transparentes, tendremos que actuar de una manera determinada. Esto del branding no va de decir, no va de comunicar, va de hacer, va de crear acciones y ser consistente y constante en tus acciones. Debemos dar ejemplo. Si lo que queremos es transmitir este mensaje a nuestros clientes, desde Casa Bien debemos hacer lo mismo. Por eso que el primer grupo sería, bueno, nuestra propia marca, ¿no? Nuestros propios clientes tienen que percibirnos como transparentes y empáticos, y para eso tenemos que actuar de esa manera. Y el segundo es el sector. Estamos hablando que habías echado un vistazo al segundo informe que acabamos de publicar, y en ese informe hay un montón de datos, pero uno de ellos dice que como el 50 o 51% de las personas del sector llega justa o muy justa a final de mes. Es flipante ese Estamos, dato. es el que tenemos. No somos analistas de datos, seguramente estará sesgado por nuestra incapacidad y el tamaño de la muestra, pero existe, es ahí, o sea, hay una obviedad. Con esto quiero decir que tenemos un sector en el que estás acostumbrado a ver cómo los falsos autónomos son una normalidad, que estás acostumbrado a escuchar cómo las prácticas no remuneradas sustituyen al empleo estructural, y seguramente, Alberto, te sientes cansado muchas veces porque tienes que hacer un extra más o un esfuerzo más para poder llegar a final de mes o a los resultados que tengas que llegar. Necesitamos un cambio, nuestro sector necesita un cambio. Es un sector extremadamente opaco, no hay una estandarización de salarios, no hay una estandarización de tarifas, herramientas que deberían venir desde asociaciones y no desde empresas privadas, lógicamente, pero necesitamos esa información. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué en 2019 empezasteis a hacer esto? Pues en 2019, si hoy digo que Casa Bien era incongruente, ahí incluso más, porque nuestros salarios en ese momento, de nuestra facturación en ese momento, bueno, hemos dado un salto en positivo en ambos aspectos, sobre todo en salarios. Entonces lo hicimos porque el sector necesita de información y alguien tiene que hacerlo. Y pensamos que alguien tiene que empezar a mover el árbol para empezar a crear conversaciones comunes y plurales, y que no tengan que ser ciertas pequeñas empresas quien activen toda esta información, sino empezar a generar esa conversación plural y común. Y que os decían o sea, ya solo por curiosidad, primero desde dentro del equipo, en plan, oye chicos, chicas, No. vamos a publicar esto. No sé si, me imagino que también sería como de la mano, ¿no? Por así decir, pero primero, ¿cuál fue la sensación dentro del equipo, ¿no? Y dos, si desde fuera del sector, a mí me parece que es como, de alguna manera, poner sobre blanco una cosa y, oye, a ti también de alguna manera te, mm, no sé, te pide una respuesta, ¿no? Mm. Para dentro del equipo, pues no hubo sorpresa, porque nosotros dentro del equipo ya compartíamos. En casa, pues los presupuestos están abiertos, los salarios ya los sabíamos. Cuando hay un conflicto, pues, con un cliente o lo que sea, se pone encima. O sea, las conversaciones son bastante transparentes en ese sentido. Así que dentro del equipo no hubo un gran cambio. Fuera sí, porque que nosotras conozcamos, no hay ninguna otra agencia que esté haciendo algo así. Entonces nos llegaron críticas, lógicamente, algún mensaje incómodo, pero está bien, porque si quieres cambiar el status quo, estés donde estés, en el sector que estés, pues eso va a generar fricción. Pero está bien, la transformación requiere de fricción.
Pero también nos han llegado mensajes muy bonitos de personas que han pedido aumentos, de personas que han dicho que no a prácticas o que se han plantado delante de ciertas decisiones estructurales, y también de personas que están liderando estudios o agencias más grandes o más pequeñas que, jo, qué guay que hagáis esto porque ahora tengo una referencia de si mis salarios están bien o están mal, de si mi facturación está bien o está mal en función de la gente que somos. Es información valiosa para el que trabaja, pero también para el que intenta crear un proyecto que genera empleo. Así que los mensajes han sido positivos en general. Sí, no, justo os diría eso, que es una generosidad por vuestra parte que no sé, para abrir esa conversación, que ya sé que lo habéis materializado luego en el informe, pero joder, que da pie a hablar y sacar temas que no son fáciles. Ya lo comentábamos antes, que les presenté la semana pasada a los alumnos el informe del sector creativo que hacéis desde Casa Bien. Y ostras, hay datos, ostras, como para hacerlo pensar como sector, ¿no? Y muchas veces, desde lo que decías, desde las asociaciones, parece que buscamos cosas como portfolio bonitos y no queremos mirar. Yo, como tengo mucho trato con jóvenes, pues joder, esa precariedad muy estructural que hay, ¿no? Y esa dificultad de entrada y no sé, lo decías antes, lo de la mitad de las personas asalariadas no llegaban no llegaban muy justa a final de mes, no sé. Había otro dato que también me llamaba mucho la atención, que decía el 26,9% de las profesionales tienen un segundo trabajo para llegar a final de mes. Sí, esto nos llama muchísimo la atención porque sucede algo particular, que es, si estás hablando de tus alumnos y tus alumnas. No tengo el dato en la cabeza, pero creo que era en torno al 58% de los alumnos y alumnas trabajan en paralelo mientras están estudiando. Es decir, necesitan trabajar o para pagar los estudios o para poder vivir. Y lo que sucede es lo siguiente, más o menos el 60% de las personas que acceden a nuestro sector trabajan mientras estudian, pero es que cuando acceden al sector, el 26% tiene que tener un segundo trabajo para poder llegar a final de mes, que ese segundo trabajo pues puede ser un empleo en cualquier otro sector o el hecho de tener que hacer freelance. O sea, normalizamos el hecho de que yo termino mi jornada laboral y luego estoy haciendo un freelance. Y muchas veces, quizás estoy haciendo el freelance a veces por una ambición cultural, personal, de exploración, de aprendizaje, pero a menudo estoy haciendo el freelance porque necesito complementar mi salario. Así que esa realidad no afecta solo a los estudiantes, sino es permanente en las personas que trabajan en nuestro sector. Y dijimos que habíais presentado este primer informe en Barcelona, en la DGFAD. ¿Qué escuchasteis? O sea, ¿qué escuchaste ahí de este primer informe? ¿Cuáles fueron así un poco reacciones propias como del sector en ese ambiente? Es el segundo, el primero lo hicimos en 2024, hubieron menos respuestas, en 2024 unas 900 y en 2025 1.300 y pico, pero sí que es la primera vez que lo presentábamos como en público y más en una asociación como la AG. ¿Qué escuchamos? Es que creo que sucede algo en nuestro sector y es que la conversación general está mucho más vinculada al éxito, al reconocimiento y al prestigio que a la precariedad. Entonces, va a ser muy difícil que transformemos o que eliminemos o reduzcamos la precariedad en nuestro sector si lo que nos preocupa es el reconocimiento. Lo que nos debería preocupar desde mi punto de vista personal, puramente personal, es para mejorar las condiciones laborales de nuestro sector tenemos que hacer que el resto de industrias nos vean como una industria de valor. Tenemos que ver a los diseñadores, diseñadoras, estrategas como profesionales que pueden ayudar al resto de compañías. Si conseguimos que eso sea, que como sector nos vean como un actor valioso, podremos facturar más y podremos mejorar nuestros salarios y podremos reducir las horas que hacemos y podremos reducir la incertidumbre, podremos tener mejores calendarios y reducir las horas extra. Es una consecuencia, pero la conversación desde que yo estoy en este sector sigue girando en torno al prestigio y el prestigio no genera valor cultural, ni social, ni económico. Apoya al ego personal e individual.
Desde mi punto de vista, debemos cambiar la preocupación. Si la preocupación es mejorar las personas que trabajan en el sector, preocupémonos de cómo nos ven y no de nuestro interés puramente personal. Justo con esto, contaba la semana pasada que escuché a Brian Collins decir algo así como estaba pensando sobre el futuro de las agencias, ¿no? Y hacia dónde estaban yendo ellos. Y decía, en plan, nosotros es que estamos integrando hasta financieros para que esa transformación que decimos a las marcas que sea posible también con los números. Y entonces decía, no, si estamos contratando hasta ex McKinsey, ex Big Four, ex tal. Y ostras, me dio mucho que pensar porque el tío decía, en plan, no, si somos diseñadores y nuestra cosa es el diseño y la comunicación, pero tenemos que hacer lo posible, ¿no? Claro. En ese sentido de no frustrar lo que tú dices, de transformar y me pareció súper interesante, no sé, flipé. En nuestro caso, gran parte de mi trabajo es, bueno, cuando recibimos oportunidades, pues escuchar a esas personas, entender qué les preocupa, qué necesitan sus empresas, ¿no? Decodificar un poco el mensaje. Y cuando explicamos los casos de estudio, clientes y clientas no se enamoran de si hemos escogido una transicional o una grotesca. Lo que necesitan claro, es que es así. Lo que necesitan entender es ¿qué problema tenía este cliente? Oye, pues mira, este cliente cuando llegaba a la página de producto, su porcentaje de conversión estaba por debajo que la media sectorial. Y le hemos ayudado a aumentar el porcentaje de conversión un 40%. Eso es lo que le interesa al cliente. No si la gama cromática viene de una tríada o de pares de iguales. O sea, no es esto lo que está esperando de un estudio estratégico. Entonces, está bien que incorporemos a otros perfiles como economistas, sociólogos, antropólogos, antropólogos, de para que enriquezcan realmente el resultado y salir de esa parte estética a una parte de generación de resultados. Eso, porque es que económicos. yo me enervo un poco porque el diseño tiene que ser, o sea, es una herramienta, no es el sí mismo, ¿sabes? O sea, es una herramienta para eso, para transformar empresas que hagan lo que tú dices, ¿no? Pues hagan bien, que transformen, pero no es un fin en sí mismo, ¿no? El rebranding o el tal. Entonces, joder, a mí hay veces que me enerva porque digo, ostras, el éxito en realidad de un rebranding es que le vaya mejor a esa empresa, no que gane cualquier cosa, ¿no? Que gane cualquier premio. Pero a la vez nosotros premiamos cosas, o sea, ¿sabes? Es que yo digo, o sea, que entiendo las incongruencias y que es difícil porque, ya te digo, no somos tampoco financieros ni está todo el peso sobre nuestra chepa, pero no sé, a veces siento que nos tiramos como piedras sobre nuestro propio tejado. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es que es muy importante entender que el sector del diseño es una herramienta para las empresas que nos contratan y que sin esas empresas nuestro sector no existiría, que a menudo nos ponemos a debatir o a defender o ¿no? de alguna manera nuestros proyectos y es como, pero debes comprender que te están encargando porque tienen un problema muchas veces, pues un problema de mercado o de producto o puramente de comunicación, de posicionamiento y están contratando tu servicio para solucionar ese problema. No es un problema estético. Pero desde nuestro sector y desde otra vez esa búsqueda del prestigio nos quedamos en el discurso esteticista. Y entonces, ¿cómo definirías en realidad ese éxito, por así decir, laboral? No sé si laboral, pero ¿cómo definirías el éxito en Casa Bien? ¿Cuál sería para vosotros el éxito? Pues no me he hecho esta pregunta, pero seguramente el éxito sería, primero, que las personas del equipo estén tranquilas. Diría que es muy difícil, es algo muy, muy, muy difícil de conseguir porque estamos en un sector que sigue nos regimos por las dinámicas de este sector. Entonces el primer éxito sería que el pequeño grupo que somos pueda estar tranquilo, tanto a nivel emocional como a nivel salarial. Sería lo primero. Y lo segundo que es que con nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje ayudemos a otras personas que realmente quieran cambiar la sociedad con una visión parecida a la nuestra. Ya está, no se trata de crecer mucho más, ni de multiplicar, ni de...
no va por ahí, sino de, pues eso, cuidar a los que tenemos cerca, que es súper complicado, muy, muy complicado eliminar esas incongruencias. Y lo segundo es que el tiempo que usemos, lo usemos con personas que tengan una mirada parecida a la nuestra, además, para, a través de sus empresas, crear algo positivo ahí fuera. ¿Y qué primer paso o qué deseo te gustaría que se cumpliese en el sector? ¿Qué deseo? ¿Qué deseos? O no sé si un deseo o un primer paso. Es que quizá deseo es como demasiado abierto. Yo creo que lo que he comentado antes de dejar de hablar del éxito, del reconocimiento y entender esto, ¿no? Pues que el prestigio no genera valor cultural, ni económico, ni social, sería maravilloso. Me parece muy ambicioso. Como deseo está bien, pero me parece... Carta a los Reyes Magos. Como carta a los Reyes Magos, creo que el deseo sería ese, empezar a preocuparnos de salir de la precariedad del sector, de hacer que otros nos vean como un activo de valor. Esto sería un deseo como a largo plazo. A cortísimo plazo, yo creo que esto sí que es viable. Lo que vamos a hacer desde Casa Bien es buscar alianzas con diferentes asociaciones para que ese informe que acabamos de lanzar, en el que hemos hecho una radiografía de nuestro sector, se magnifique, se amplifique y que podamos tener mucha más información. Nuestra intención es, hasta ahora, para el que lo vea, pero hasta ahora ahí hay datos sobre problemas de acceso al sector, formación, salario, salud mental, etcétera. El año que viene, o este año, 2026, queremos que en la encuesta también haya una encuesta económica relacionada con tarifas de freelance, tarifas de agencias, porque tampoco es información que tengamos. Así que el deseo a largo plazo te lo he explicado, a corto plazo es conseguir esas alianzas para... estaría súper bien que no vamos a poder tener un tarifario, no vamos a poder tener unas tablas salariales oficiales, pero si tenemos una encuesta con un número de personas muy, muy amplio que nos da una estimación de lo que está pasando, ese es el primer paso para poder cambiarlo. Lo dejaré porque además acabáis de abrir, ¿no? La encuesta, o la vais a abrir dentro de poco, si no La me lanzaremos equivoco. en breve. Eso, la lanzaréis en breve, pues también la lanzaré en la newsletter. Y Bien. nada, Alberto, oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Es un lujo escucharte, la verdad. Y animo a todas las personas a que vean ese informe. La verdad es que me gustó mucho que ponéis después de cada sección, por así decir, algo así como puntos de mejora o algo así. O sea, como de alguna manera, alguna línea, que es complicado, y entiendo todos estos temas de incongruencias que hemos hablado. Pero bueno, no sé, hay algo como para explorar que es interesante y que da también como, no sé, un punto positivo en toda esta tan complicado, ¿no? que vivimos. Así Sí, que gracias por alabarlo, por destacarlo. Es que en Casa Bien no nos abanderamos de nada, o sea, no consideramos que estemos haciendo las cosas como nos gustaría. Desgraciadamente, lo que he dicho, ¿no? Las dinámicas que pasan dentro de casa son las dinámicas que pasan en el sector. No hacemos las cosas mejor que el resto, para nada. No me gustaría que el mensaje fuera ese. Sí que nos gustaría salir de la queja, porque forma parte también de manera intrínseca del sector creativo, ¿no? La queja constante. Y lo que queremos con esta acción, con la de ese informe, es empezar a generar una mirada común, plural, hacia lo positivo. Por eso en el informe hay como, oye, hay estos espacios de mejora, ¿cómo los activamos? Porque queremos que el mensaje sea un mensaje de transformación y no un mensaje de quedarnos en la queja. Ya está, esto ya pasó. por favor, viva el optimismo. O sea, es que necesitamos optimismo, si no... Sí. Eso es. Y Perfecto. gracias a ti por invitarme. Gracias a ti, Alberto. Bueno, Un abrazo. un abrazo.